Con la metodología que iniciamos ya hace un tiempo. Hoy vamos a presentar un nuevo curso a cargo del contador Miguel Galeano. Creo que la mayoría de los que estamos acá lo conocemos a Miguel. Miguel es un querido amigo personal de muchos años y además un gran amigo y colaborador de la casa y de todos los despachantes. Siempre nos da una mano, Miguel. Siempre está abierto a cualquier inquietud que nosotros tenemos y eso no es muy fácil de conseguir. Vamos a ser muy breves, todos saben la importancia de estos cursos. Miguel, vamos a hablar un poco de valoración. Creo que nadie en este país sabe tanto como Miguel. Me hago cargo de lo que digo y sé que es así. Él no lo dice, pero lo sabemos. Así que bueno, espero que sea de utilidad. Vamos a ser muy simple y muy corta la presentación. Antes de seguir adelante les quiero comentar algo. Ustedes saben que por suerte estamos haciendo este curso en forma interactiva con los despachantes del interior. Hay una videoconferencia, así que cada vez que tengamos que hacer una consulta, les vamos a pedir que por favor levanten la mano, utilicen el micrófono, porque esas consultas así la pueden escuchar nuestros colegas del interior. Así que bueno, muchas gracias, los dejo en la compañía de Miguel Galeano. Miguel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo agradezco la posibilidad que me da esta organización de poder compartir un poco el estudio que uno hace de la materia y siempre creo que ahora voy a leer algunas cosas. Entiendo que dentro de la técnica aduanera es una de las materias más dinámicas que se puede estudiar en el contexto aduanero. Así que la posibilidad de interactuar, de compartir, de debatir, creo que ese es el punto básico, porque como aduaneros estamos acostumbrados al debate y siempre planteo de que nosotros tenemos dos comités, uno en Ginebra y otro en Bruselas, que se reúnen 2 veces por año, y donde las grandes aduanas, las aduanas un poco que nos instruyen como la canadiense, la francesa, la americana, la belga, realmente la experiencia de los aduaneros en estos temas es realmente crucial en el desarrollo de la temática de la valoración. Yo quisiera comenzar, antes de tocar el tecnicismo y la intimidad de temas que ya se pusieron en el temario, buscar las novedades. O sea, la introducción sería estas novedades. Y, por ejemplo, podemos tomar como hito un manual emitido por la Organización Mundial de Aduanas, que es el Manual del Control de la Valoración, que es de uso interno de las administraciones aduaneras. Y este manual, en su introducción, reza lo siguiente: la valoración aduanera constituye uno de los elementos esenciales de los sistemas arancelarios modernos. Reviste una gran importancia no solo para la liquidación de los derechos arancelarios, ya sea para proporcionar ingresos a la hacienda o para fomentar y proteger la industria nacional, sino que también desempeña un papel significativo en otros aspectos del comercio internacional. Los procedimientos de valoración que se establecen deben permitir a las aduanas cumplir sus funciones de manera satisfactoria, sin que ello se ponga más trabas de las necesidades al flujo internacional. Es decir, el cumplimiento eficaz de estas funciones depende, entre otras cosas, de un servicio de valoración organizado, la fluidez de la mercadería,
El artículo 13 del acuerdo de valoración habla de que en caso de duda del precio, la aduana puede tomar o exigir una garantía y permitir el flujo o la facilitación de la mercancía. Ahora bien, ¿por qué hago esta introducción? Porque hace poquito se aprobó el acuerdo de facilitación. Está la firma del presidente de la Nación, el decreto que regula el comité de facilitación. Y uno de los puntos en que estuvimos trabajando durante muchos años dentro del acuerdo es el tema de las resoluciones anticipadas. Entonces, el acuerdo de valoración juega un rol, estar en consonancia con esa facilitación del comercio. Y eso no va en desmedro del control del valor, como vamos a ir viendo. Uno de los puntos básicos de ese acuerdo de facilitación es el tema de la resolución anticipada en materia de clasificación arancelaria. Es decir, aquel importador que quiere realizar una importación de una mercadería tiene duda y pide con anticipación al servicio aduanero que le clasifiquen la mercadería. Eso es algo que ya está, digamos así, falta perfeccionarlo, pero está encaminado dentro de la organización. Lo que no está encaminado, y es el tema que está dentro de la facilitación, es la resolución anticipada en materia de valor. Entonces, este tema fue ardua la deliberación en Ginebra, y uno de los países, entre los países que más trabajaron en contra de esta posición, ahora voy a aclarar qué significa en contra de esta posición, fue la India, Brasil y Argentina, donde nosotros expusimos la necesidad, por la idiosincrasia propia de nuestras aduanas, de que no era factible asegurar al importador el método a través del cual la aduana podía aplicar y que el importador podría declarar su mercancía en base a ese método. Repito, reexpreso la opinión. Es decir, un importador le presenta elementos a la aduana respecto a la mercadería y origen, y la aduana le dice: señor, usted esa mercadería la va a tramitar por el método del valor de transacción. Eso no ha ocurrido. Es decir, eso tanto la India como Brasil y Argentina no han, digamos así, consensuado ese tipo de digamos así, de ventaja para el comercio. Pero sí hemos ahondado algo que todavía hace falta elaborar, que es que en el caso de las transacciones entre empresas vinculadas, que hablamos más del 65% o del 60%, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de Aduana, de las transacciones, quizás una empresa dice: bueno, yo pago cánones y derechos de licencia y quiero saber el ajuste que me va a hacer la aduana respecto a este tema. Entonces, le voy a presentar los elementos a la aduana anticipadamente para que pueda yo realizar el año que viene la respectiva declaración del valor sin ningún tipo de inconvenientes. Eso sí es viable. Eso sí está dentro de la temática que el servicio aduanero puede ofrecer a a los sectores en el marco de la facilitación. De la misma manera, en el mismo sentido, se da en el caso de la incidencia de la vinculación en el precio. Una empresa sabe que está vinculada y quiere, evidentemente, que su declaración no incurra en una infracción.
entonces presenta elementos al servicio aduanero para que el servicio aduanero haga un estudio y eventualmente estime si la vinculación incide o no incide en el precio. Entonces, esos dos casos que planteé se adecuan dentro de lo que podríamos llamar la temática de la resolución anticipada. Los otros casos, la metodología y los procedimientos correspondientes, nuestro país no ha adherido a ese tipo de mecanismos de anticipación para establecer el valor en aduana de la mercadería. Ahora, es importante hablar de facilitación. Estamos hablando de facilitación, pero también resulta importante, dentro del marco de la Organización Mundial de Aduanas, hablar de aquellas circunstancias que están dentro de el fraude, o sea, lo que la OMA llama los facilitadores del fraude. Miren ustedes, o sea, yo hablo de facilitación, pero también la OMA dice tenemos que hablar, y ha sacado un documento específicamente donde, si tenemos tiempo, podemos leer algunas partes que llamativamente Europa se ha encontrado con casos de empresas en donde cobrando honorarios, evidentemente lo que hacen es cambiar la documentación. O sea, los facilitadores del fraude, así lo llama la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, fíjese la problemática cuando uno habla de facilitación, y me refiero a la valoración, porque sabemos perfectamente el problema de las facturas apócrifas, realmente con valores que a veces difieren de los valores, hola, ¿qué tal?, de los reales que maneja el servicio aduanero. O sea, que el manual del control de la valoración, pieza clave dentro de la organización aduanera, establece evidentemente procedimientos para valorar, da líneas de acción a las aduanas y, por supuesto, resalta el papel de la valoración dentro de la técnica aduanera. Y, por supuesto, dice que la valoración, el acuerdo de valoración, está en consonancia con el acuerdo de facilitación, donde una parte se refiere al valor. Ese acuerdo de facilitación ahonda fundamentalmente una de las medidas importantes que son las resoluciones anticipadas. Y en materia de valor específicamente le damos el alcance que vamos a explicar dentro de un ratito, el alcance relativo a la propiedad intelectual y a la incidencia de la vinculación en el precio. Pero también debemos reconocer que la propia Organización Mundial de Aduanas nos dice cuidado con esto, porque realmente queremos facilitar, pero hay facilitadores del fraude, sobre todo mercaderías que transbordan en países críticos y que realmente en ese transbordo se hace toda una cosmética de la documentación, incluido el certificado de origen, incluida la factura. Es decir, que acá estamos en presencia realmente de un fraude comercial que es ajeno, evidentemente, al marco del acuerdo de valoración en aduana. Este documento realmente es un documento valiosísimo para las administraciones, en el sentido de que ilustra la necesidad realmente de incentivar los acuerdos de facilitación, los acuerdos de intercambio de información con otras aduanas,
que nos permitan obtener la documentación original en origen y cotejarla con la documentación en destino. Eso realmente es el proyecto, o por ejemplo, trabajar con una aduana online, como puede ser el sistema Indira, que nos permite verificar las transacciones de tanto en aduana de entrada como aduana de salida. Pero por supuesto, siempre hay orígenes de alto riesgo, y los orígenes de alto riesgo la aduana en general los tiene tipificados en un grupo que es 4. Y de ahí tenemos realmente enfocado el problema de lo que vendría a ser una limitación al tema de la facilitación. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, dentro de este esquema interesa recalcar qué importancia tiene para la aduana el precio de la mercadería. El precio de la mercadería, no cualquier precio, el precio real de la mercadería, el precio realmente pagado por pagar por esa mercadería, que es el que realmente nos lleva a ponderar las estrategias para detectar realmente si ese precio es veraz. Tal es así que la decisión del Comité de Valor relacionada con este tema tiende a comprobar la veracidad o exactitud del precio declarado y le permite al importador decir: señor, la aduana duda del precio, necesitamos que usted nos acerque pruebas o elementos, prueba o alguna explicación detallada que ese es el precio real de la mercadería. Y le da un plazo para justificar ese precio real. Si el servicio aduanero sigue dudando a pesar de los medios de prueba que ustedes presentan, le da otra oportunidad para que la carga de la prueba sea mucho más abundante. Entonces, miren, y este es un poco el sentido, la importancia que tiene de transmitir esta idea en una charla, es que la importancia que le da el acuerdo al tema precios, y que ese precio, en caso de duda, debe ser analizado no en forma unilateral, sino en forma bilateral. Y acá ustedes juegan un rol muy importante en la minimización de esa duda por parte del servicio aduanero. Por ejemplo, el hecho de presentar un permiso de embarque de la aduana de origen, el hecho de presentar una lista de precio consularizada, el hecho de presentar elementos contables que permitan ver la registración de la operación, son elementos objetivos y cuantificables. La semana pasada tuvimos una reunión con una firma que realmente dentro del diálogo de las resoluciones anticipadas nos hablaba realmente de la importancia que tiene que la factura llegue anticipadamente, antes que la mercadería, y sobre todo le preguntamos qué significaba determinados códigos dentro de la factura anticipada, y nos dijo tranquilamente que ese código tenía un efecto contable, o sea que la empresa contabilizaba la mercadería
con la factura en base a ese código de barras sin tener la mercadería a su disposición. Miren ustedes realmente cómo la información objetiva y cuantificable llega por medios que trascienden a una mera contabilización del papel, sino la lectora lee el código y hace el asiento contable en el libro diario de la mercadería en tránsito, contabilizando el pasivo, contabilizando el efectivo, etcétera, etcétera. Ese es un elemento objetivo y cuantificable que lo podemos tipificar como una información anticipada en materia de valor. Es decir, ¿qué implica que? Entonces, la facilitación es algo esencial dentro del comercio internacional, que esa facilitación debe ser analizada con mucha prudencia, sobre todo en base a las advertencias que da la Organización Mundial de Aduanas respecto al tema del fraude comercial, de estas empresas facilitadoras del fraude comercial, y que el tema más relevante para nosotros es, y más delicado, es el precio de la mercadería. La aduana no toma cualquier precio. El precio de la factura es el puntapié inicial, pero lo que debe analizar la aduana es que ese precio de la mercadería sea el precio real de la misma, o sea, el precio realmente pagado por pagar. El sistema de selectividad en materia de valor fue ideado en base a una directriz de la propia Organización Mundial de Aduanas, para que la aduana de su base de datos pueda hacer riesgo en materia de valor. Cuando la aduana duda del valor, activa un procedimiento de consulta para que evidentemente la carga de la prueba pueda minimizar esa duda. Si no se minimiza esa duda, lamentablemente la aduana no va a poder determinar el valor por el método del valor de transacción, que es el más importante, y tendrá que recurrir a los métodos subsidiarios en materia de valoración. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, analizado el tema del precio, lo que importa ahora es trabajar con el tema de los ajustes al precio pagado por pagar, y es un poco el motivo donde vamos a hacer más hincapié referente a este tema. Fíjate si podemos, la siguiente pantalla la podemos... El tema de los ajustes es el tema, yo diría, que dentro de la valoración ustedes tienen una gran responsabilidad, porque en base a esos ajustes tienen que hacer el llenado de la declaración de los elementos del valor, que es una declaración que está prácticamente informatizada. Y uno de los puntos que vamos ahora a desarrollar es el tema de la propiedad intelectual. Concretamente, hablamos de los cánones, las regalías, los royalties, que es un poco hoy el problema que tiene Centroamérica, que no ve bien en claro el rol que desempeñan esta propiedad intelectual dentro de lo que es el valor en aduana de la mercadería importada. Podemos comenzar, por ejemplo, con el derecho de autor. Los derechos de autor protegidos por el Convenio de Berna son muy importantes. La aduana analiza esos derechos de autor.
tenemos uso de marca, patentes, tenemos propiedad intelectual relacionada con el derecho, diríamos así, a marcas de agricultura, ya no una marca de fábrica. Entonces, el formulario o la declaración del valor pregunta si realmente se pagan cánones y derechos de licencia y si se pagan como condición de la venta de la mercadería importada. Y ahí viene uno de los grandes problemas que tenemos que ir viendo detalladamente. Existen dos conceptos muy importantes que hacen al tema de la propiedad intelectual, que es el concepto de la condición de la venta y es el concepto de la relación con la mercadería importada. Esto es lo que vamos a fundamentalmente a desarrollar. El concepto de la relación de la mercadería importada con el canon es complejo, porque ustedes, cuando tienen un importador que trae un producto terminado o trae una materia prima importada para ser sometida a un proceso productivo patentado, esos dos hechos pueden realmente hacer que la regalía o el canon que se paga por el uso de una marca o una patente pueda conducir a la no imponibilidad de esa prestación. Por ejemplo, uno trae una mercadería, un par de zapatillas o una marca de primer nivel y vende esa zapatilla en un local determinado. El importador paga una regalía sobre la base del precio de venta de la zapatilla en el mercado interno. La regalía que paga está en relación con la mercadería importada, que es la respectiva zapatilla. Ahí sería el ejemplo más objetivo. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que yo traiga una materia prima, esa materia prima la incorpore a un proceso productivo en el mercado interno y en la incorporación al proceso productivo la misma se diluya, lo que técnicamente decimos pierda su identidad, porque se mezcla con otros ingredientes y eso hace que el producto final patentado, en donde la materia prima fue importada, la misma haya perdido identidad. En consecuencia, en ese caso, no corresponde la respectiva inclusión del canon en el valor en aduana de la mercadería. De lo contrario, si la materia prima importada que se incorpora al proceso productivo no ha perdido fuerza y ha mantenido su identidad dentro del mismo, una esencia, una sustancia activa, la regalía corresponde incluirla prorrateadamente en el valor en aduana de la mercadería importada.
Eso es muy importante y depende, por ejemplo, si ustedes trabajan con empresas manufactureras o trabajan con revendedores, ese tipo de análisis tendrán que hacerlo conforme al nivel comercial del importador. Es indudable que, por supuesto, la aduana va a corroborar este tipo de procesos que pueden tener poca significación dentro del mercado nacional. Por supuesto, siempre hablamos de una patente, o procesos que pueden tener mucha significación, lo que hacen que la mercadería importada pierda identidad dentro del producto final. Esto sería el punto B, está en relación con la mercadería importada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Sí, para ser más específica, ¿no? Porque se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, importo PVC para fabricar baldes. Tengo una licencia, un canon de una marca brasilera, por ejemplo. Y cuando yo fabrico, el plástico sigue existiendo en ese producto. En ese caso, el canon. Ahora, si yo importo un producto, una materia química de, qué sé yo, una empresa alemana, y después fabrico un producto, ahí se pierde esa materia. Entonces, en ese caso, el canon, la regalía, no corresponde. No corresponde porque, evidentemente, en el proceso productivo ha permitido que esa materia prima haya perdido su identidad. Ok, entonces el despachante ahí, aparte de tener... El despachante tiene que tener un informe técnico de la empresa. Por eso. Donde realmente la aduana tiene que analizar, en este caso, la verosimilitud de la... lo que pasa es que el despachante debe tirar la piedra para decir, señor, dígame, la materia prima que se incorpora, ¿qué función? Por ejemplo, otro ejemplo, yo fabrico una bebida no alcohólica. Sí. Y traigo la sustancia activa que la mezclo con agua acá. La sustancia activa no pierde identidad. La regalía hay que incluirla en el valor en aduana de la materia prima importada. Ok, entonces el despachante tiene que contar con la factura, toda la documentación y aparte pedir un informe técnico para que posteriormente, cuando se oficializa, no exista ningún problema y esté todo cerrado. Yo digo que en estos casos, quizás voy a corregir un poco la expresión, cuando se oficializa, es muy raro que, habiendo este tipo de prestación, tengamos certeza de la base imponible, porque es un desarrollo que hay que hacerlo expuesto, con lo cual lo lógico sería que realmente la empresa se presentara ante el servicio aduanero para comunicar tal circunstancia, lo cual demostraría que realmente uno quiere evitar algún tipo de infracción, porque no es fácil. Yo trato de simplificarlo con una terminología, pero realmente analizar la pérdida o no identidad de la materia prima dentro del producto final es una cuestión que tiene su tecnicismo. Y no se olviden que el servicio aduanero tiene un elemento clave acá, que es el contrato que se escribe en el INPI, en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Ese contrato traducido, evidentemente, es un elemento importante ante los servicios aduaneros para poder fundamentalmente analizar este proceso que usted me está describiendo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? El otro tema que debemos analizar, quizás el más complejo de todos, es el tema de la condición de la venta. ¿Cuándo un canon se paga como condición de la venta? A veces nos preguntamos los aduaneros, ¿por qué no ha habido a veces por parte del Comité de Bruselas una definición clara respecto a este tema? Y quizás el propio comité nos lleva a bibliografías de otras aduanas. Por ejemplo, hay un texto ya agotado del año 80, escrito en inglés, que es el de Glasgow y Sherman, donde por primera vez estos autores
ya en el 80 ya existía el acuerdo de valor elaborado por las grandes potencias. Argentina lo empieza a aplicar en el 88, Brasil lo empieza a aplicar en el 86. Entonces, en esa primera aproximación, estos autores ingleses dicen que ¿qué significa la condición de la venta? ¿Cuándo un canon se paga como condición de la venta? Y la pregunta es, señor importador, ¿usted cuando compra el producto puede comprarlo sin pagar el canon? No. Esta es la condición de la venta. Eso hace realmente muy importante para los servicios aduaneros identificar esta terminología. Por supuesto que nos basamos en bibliografía internacional para poder realmente trabajar este concepto y que ustedes tienen que responder en la declaración del valor. ¿Qué significa que un canon se relacione con la mercadería importada? ¿Qué significa que el canon se pague como una condición de la venta? Significa que el importador no puede importar la mercadería sin pagar el respectivo uso de marca. Por ejemplo, esa situación ya es un elemento esencial para que la aduana pueda tipificar que la regalía se abona o se devenga como condición de la venta. Y por supuesto, algo que es obvio, que es que ese derecho de licencia no puede estar metido dentro del valor FOB de la mercadería importada. Es decir, si yo estoy importando una mercadería en la cual ustedes declaran que dentro del precio está el uso de la marca, el uso de la patente, es evidente que eso me inhibe a realizar un ajuste al precio pagado por pagar. Hay empresas que ya directamente el derecho del uso de la marca y la patente viene incluido dentro, por ejemplo, del FOB de la mercadería. Sí. Claro. Claro. Perdón. Decía, por ejemplo, el dispositivo Bluetooth, que es marca registrada de Microsoft, va dentro de un teléfono smartphone. Ya está dentro del precio. Yo entiendo, yo no conozco, imagínense, el área específica, hasta el momento que yo tenía a mi cargo el área, había 300 empresas o 300 empresas investigadas. Cada contrato tiene su especificidad. Yo, por la forma que vos me expresás esto, ya estaría dentro del valor de la mercadería importada. Aparte, hay una cuestión evidente. La aduana ejerce una fiscalización a través de los giros del Banco Central. O sea, uno dice, este quit gira propiedad intelectual a través de un código. Ese ya, si uno trae un producto determinado y no gira es obvio de que en primera instancia podemos decir que dentro del valor de la mercadería estaría metida el derecho del uso de la marca o la patente o el know-how respectivo. ¿Se ve? ¿Ahí había otra pregunta por ahí? Me pareció ver que... Bien. Entonces, este es el tema, sobre todo lo relacionado con la creación. Es la terminología que a nivel internacional, la creación técnica y la creación industrial. O sea, los derechos de propiedad industrial fundamentalmente. Ahora viene el otro tema, también muy sensible, que es la creación intelectual.
Es decir, el derecho de autor. Por supuesto que el derecho de autor, el derecho de licencia, que se paga, participa de estas condiciones. Yo traigo, por ejemplo, un DVD, un CD, de un cantante reconocido a nivel internacional. Lo importo. Y cuando yo lo vendo en una casa de música, en una librería, sobre ese precio de venta tengo que girar un derecho de autor. El derecho de autor tiene que cumplir los mismos requisitos que lo establecido para la creación técnica y la creación comercial, que esté en relación con la mercadería importada y que sea una condición de la venta. Y lo más factible es que los cumpla. Lo más factible. Por lo tanto, ese derecho de autor vamos a tener que ajustarlo al precio realmente pagado por pagar. Ahora bien, existe una variante de la propiedad intelectual. La variante de la propiedad intelectual está en los derechos de reproducción. Y ustedes saben perfectamente que la aduana ha incursionado en temas, por ejemplo, en las películas cinematográficas. Ha realizado en su momento, creando jurisprudencia en el Tribunal Fiscal de la Nación, donde ha investigado una gran cantidad de telenovelas importadas, donde se declaraban solamente el valor FOB ante el servicio aduanero, prescindiendo de los derechos de autor que están en consonancia con la audiencia de esa telenovela. Es decir, una telenovela puede costar globalmente $100.000 o puede costar $400.000 en función de la audiencia que tenga. El derecho de autor que se paga forma parte del valor en aduana de la mercadería. Y lo aclaro porque realmente han aparecido versiones como ya se le hace la retención del impuesto a las ganancias, ya pagó acá, por lo tanto ya ese hecho aparentemente implicaría que la aduana no me puede cobrar nuevamente el derecho de importar, no me puede cobrar el derecho de importación porque ya tributó ganancias, la retención de ganancias, como si existiera una doble imposición. Eso no es así. Son dos hechos imponibles distintos. Uno es la importación, donde tenemos que valorar por la ley del valor, y otro es el flujo que se paga por la ganancia y la retención y que tiene realmente una imposición por parte del impuesto a las ganancias. Esto ha motivado, y para los que les gusta leer, varios fallos del Tribunal Fiscal sobre la actuación del servicio aduanero referente a la propiedad intelectual, donde se ha querido confundir el accionar de la aduana técnicamente, en el sentido de que la aduana había ajustado derechos de reproducción al precio pagado por pagar. La aduana nunca ajustó derecho de reproducción. El derecho de reproducción no forma parte del valor en aduana de la mercadería importada. Ahora lo voy a aclarar. Y en el fallo, realmente que lo recomiendo para los que lo quieran leer, la doctora Catalina García Vizcaíno realiza un profundo análisis de la propiedad intelectual a nivel internacional y dice que no debemos confundir el derecho de exhibición con el derecho de reproducción. Son dos cosas completamente distintas. Esa confusión que se pretendía hacer implicaría desestimar
la pretensión del servicio aduanero, que fue ratificada por el Tribunal Fiscal de la Nación, en el sentido de que lo que la aduana estaba ajustando no era un derecho de reproducción, sino un mero derecho de exhibición. ¿Qué es el derecho de reproducción? El derecho de reproducción es cuando generalmente los laboratorios musicales traen los máster. Un máster puede costar 150.000, 200.000, 500.000 $, y sobre ese valor, realmente, sobre esa materia prima que traen, en el país reproducen 50.000, 60.000 CD. Esa reproducción que hacen en el país los obliga a pagar el respectivo derecho de autor a la distribuidora en el exterior, y ese derecho de distribución no forma parte del valor en aduana de la mercadería. Eso hay que dejarlo bien en claro. No se puede confundir el derecho de reproducción con el derecho de exhibición. Son dos cosas, y específicamente, contablemente, los planes de cuentas de las empresas permiten identificar ese tipo de diferencias en lo que hace al devengamiento de la propiedad intelectual. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Explico esto porque hay despachantes que trabajan mucho con la música. Son importadores de música. Y a veces realmente hay que aclarar bien los conceptos a nivel, acá hablamos de mucho dinero en cuanto a la inclusión de ese derecho de exhibición como parte del valor en aduana de la mercadería. Sí, me preguntaba a que a veces vienen CDs o DVDs ahora, en donde en la nomenclatura tenemos aperturado a nivel del SIM el valor del soporte y el valor de la propiedad intelectual. ¿Sí? Sobre el valor del soporte pagamos gravámenes, sobre el valor de la propiedad intelectual no pagamos. ¿Cómo juega esto que usted te está explicando? Es decir, yo lo importo, no pago derechos sobre ese valor, pero después si vendo ese CD o DVD y pago cánones al exterior, entonces ahí debería formar parte del valor. Bueno, yo creo que la pregunta es acertada, a ver si entiendo. Hay una decisión que emite el comité que dice cuando un importador trae programas para utilización en computadoras, se sugiere que las aduanas no determinen el valor en aduana del software del programa, y sí el del hardware, el soporte físico. Repito, no estoy hablando de una obra filmográfica, sino que estamos hablando de un caso especial que es un programa para aplicación en computadoras. El Ministerio de Economía, a través de una resolución, ha determinado, en el caso argentino, que cuando una empresa trae una mercadería, un soporte y un programa para aplicación en computadoras, lo que hace es eximir del derecho de importación al software. Miren bien la palabra, no dije no valorar, exime del derecho, o sea que sería una exención desde el punto de vista tributario. Y hay que valorarla. O sea, cuando una empresa trae un programa, la aduana tiene que valorar tanto el soporte, el hardware, como el software, y determinar el valor. Si ese, yo nunca, no vi el caso, pero supongamos que ese se venda en el mercado interno y pague una regalía, realmente esa regalía vamos a tener que incluir y que reúna estas condiciones
vamos a tener que incluirla en el valor en aduana de ese programa importado, en la medida que se comercialice en el mercado interno. Pero sigue vigente la exención del derecho de importación sobre el software correspondiente. O sea, yo haría un ajuste de la base imponible, pero el ajuste de la base imponible determinaría un nuevo valor en aduana, pero respetando la exención del derecho de importación sobre el software. Pero igualmente habría que ajustar el valor. Habría que ajustar. Aunque no Yo, pague en mi experiencia, nunca vi que un programa para aplicación en computadora generalmente se trae como uso propio, no para reventa, pero puede ocurrir realmente que, como dice usted, ese programa se traiga y se revenda y se pague un canon sobre el precio de venta respectivo. Si el canon reúne estas condiciones, indudablemente podemos decir que hay que incluirlo dentro del precio pagado por pagar. Y la otra pregunta es, ¿este tipo de ajustes es independiente si son o no vinculadas a las empresas? Exactamente. Muy buena pregunta. O sea, que las transacciones entre empresas vinculadas en general manejan la propiedad intelectual, pero puede ocurrir que se trate de empresas no vinculadas donde realmente comercialicen este tipo de programas y en un acuerdo, por ejemplo, licenciatario, se pueda dar que dentro del contrato se establezca el pago del derecho de autor sin necesidad de que las transacciones sean tipificadas en el marco de las empresas vinculadas en el acuerdo de valoración del GATT-OMC. Sí, tenías una pregunta vos, por favor. Preguntaba si esto que decía de la propiedad intelectual no tiene una relación con la cantidad de licencias que vienen en esa propiedad intelectual. O sea, cuando yo tengo para vender, traigo una propiedad intelectual que sale 1.000 y 500 licencias, que va a salir 500.000 el software. Entonces, ¿no sería eso entonces? Sí. O sea, la cantidad de licencias. Esto está en relación con la cantidad de licencias que puedan venir. La aduana tendrá que hacer un análisis muy fino, si uno lo explica en forma general, pero hay que analizar licencia por licencia. Incluso puede darse el caso que las licencias puedan tener distinto valor. Hay que analizar, repito, en la medida que sea una licencia relacionada con un programa para aplicación en computadora. O sea, tendremos que tener la clasificación arancelaria de que eso sea así. Basándonos en esta resolución del Ministerio de Economía que establece una exención de los derechos de importación para este tipo de propiedad intelectual. Sí. Buenas tardes, perdón. La exención de ese software. Yo he tenido el inconveniente de que me han pedido, de la mercadería venía a la máquina y la máquina se le vendía con el software para que funcione la máquina. Para que no pague, para que esté exento la licencia, tenía que demostrar el comprador la propiedad intelectual, o sea que había que demostrar que el que le vende le envíe todo un contrato diciendo que es solamente para esa empresa y que no va a haber ninguna otra empresa que tenga ese mismo software. La verdad que no fue imposible conseguir ese contrato, no sé, y tuvo que pagar. No sé si sobre todo. Bueno, ustedes saben que gracias, que esto realmente para la aduana, el hecho de decir esto está exento de derecho, exige que realmente ver en primer lugar la índole, la naturaleza de ese software y ver, digamos así, si encuadra dentro de lo que la posición arancelaria tipifica como exención de derecho de importación. Yo creo que esto últimamente ha habido un cambio, todavía no hemos recibido por parte del Ministerio de Economía
respecto al tema de la desgravación de los programas para aplicación en computadoras. Quizás sería importante que a través del centro se haga alguna nota a la aduana referida a el tratamiento que tendrían los programas de aplicación en computadoras respecto a su encuadramiento en esta resolución, no recuerdo el número, del Ministerio de Economía. Porque entiendo que ha habido un cambio, no de concepto, pero sí cambio de posición arancelaria respecto al tipo de software que venía dentro de estos programas para aplicación en computadoras. ¿Había otra pregunta por ahí? Una consulta sobre cuando habló de las novelas o las películas, que no me quedó claro si el derecho de exhibición formaba también parte del valor en aduana. Ese concepto es un poco intangible, porque uno no sabe a priori, por ejemplo, cuántas películas o cuántas veces se va a ver la película o lo que fuere. ¿Cómo se hace en ese caso para poder valorar e incluirlo en el valor en aduana de algo que es intangible, que se va a producir X cantidad de tiempo posterior a la importación? Es buena la pregunta. Entonces, necesariamente desde el punto de vista aduanero, no necesariamente la base imponible se determina al momento de la oficialización. Yo cuando oficializo congelo variables, tipo de cambio, base imponible, régimen tributario y la alícuota. Pero no necesariamente tengo todos los elementos para hacer una determinación definitiva del valor, sino que en esos casos, evidentemente, la determinación es provisoria y tendrá que supeditarse a hechos posteriores a la importación. Eso lo tiene que saber el servicio aduanero. O sea, que en el caso, por ejemplo, que yo traiga un teleteatro de una novela muy importante colombiana, yo importo ese teleteatro a un valor de $4.000, a un valor FO. Pero es evidente que yo no sé qué cantidad de audiencia va a tener ese teleteatro en Argentina. En función a esa audiencia, la distribuidora argentina o el canal de televisión tendrá que girar al exterior los respectivos derechos de autor. La aduana va a tomar eso a posteriori y se hará un alemán para permitir incluir el derecho de autor al precio pagado por pagar por esa película. O sea que eso realmente hay que hacerlo a posteriori. O sea, necesariamente tenemos que supeditar la determinación del valor en aduana a ese hecho posterior. Ese caso también se da, por ejemplo, cuando uno hace una importación de una obra teatral, sí, que trae todos los elementos para eso, o un recital musical o lo que fuera. Bueno, generalmente vos dijiste una palabra que es un intangible. Realmente nosotros sí vamos a lo intangible. Ahora, si viene una obra de teatro, habría que analizar, evidentemente, el conocimiento, si viene, cómo viene. Yo estoy hablando que esto viene en un soporte, y viene en un soporte, en un hardware, de lo que uno tiene experiencia. Por supuesto que puede variar. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy importando una transmisión satelital, bueno, ahí no tengo competencia. Yo creo que es una cuestión impositiva y no aduanera, porque realmente no puedo clasificar ese tipo de transmisión por ahora, ¿no? Así que eso que debe quedar claro, que yo me refiero a este tipo de intangibles,
a intangibles donde vienen, diríamos así, en un soporte, y que ese soporte contiene toda una propiedad intelectual relacionada con los derechos que van a originar el pago de los derechos de autor correspondientes. ¿Alguna pregunta más? Sí. Este es un tema, yo diría, dentro de la técnica aduanera, un sistema de microcirugía, un tema muy sensible, porque realmente, y es el tema un poco que yo voy a trabajar, estoy trabajando hace 4 años con la aduana de Costa Rica y las aduanas centroamericanas, porque ellos tienen mucha propiedad intelectual y realmente los agentes aduanales niegan estas condiciones, niegan rotundamente, hasta que realmente hace 3 años, junto con la aduana, tuvimos una estrategia, hablamos con los tribunales fiscales, y por fin pudimos hacer entender la necesidad de que mucho de esa propiedad intelectual debe formar parte del valor en aduana de la mercadería. Perdón. En ese caso, que la valoración final se hace post y que genera un elemento que corresponda, ¿existe una infracción aduanera? No, nada, no, pero hay antecedentes dentro de la aduana en donde la empresa que trabaja dentro de las buenas prácticas hace un expediente ante el servicio aduanero con elementos objetivos y cuantificables, y el servicio aduanero, en la medida que depende de sus recursos, determina la incidencia de esa propiedad intelectual en el valor en aduana de la mercadería. Es decir, yo documento el despacho, retiro la mercadería que fuere, y luego la empresa se presenta y dice, bueno, por este despacho que hice, que pagué tanto, con todo lo que me generó, considero que el valor que debo agregarle es tanto, y ustedes hacen el estudio, y ahí se hace el elemento. Incluso se puede anticipar. O puede hacerlo antes de que la mercadería llegue. Lo que uno está hoy, quizás el tema de envergadura es la posibilidad de trabajar anticipadamente. ¿Por qué vamos a esperar post? Si podemos tomar decisiones anticipadas y podemos cobrar de antemano y cancelar la obligación tributaria y no esperar 1 año, 2 años y diferir la determinación. Todo lo que implica en general valoración. La valoración no es una fiscalía. Que en el proceso de fiscalización pueda realizarse la valoración es otra cosa, pero no tiene nada que ver con lo que estoy planteando yo. La aduana canadiense ha establecido un proceso de valoración finito. ¿Qué significa? 30 días, para que el importador tenga certeza de su base imponible. Entonces, ¿cómo puede ser que yo importé hace 3 años, vendí la mercadería y la aduana me venga a decir que la base imponible se rectificó? Eso es viable en un proceso de fiscalización, pero no de valoración. Entonces, si ustedes leen la resolución de valor, específicamente hay tiempos para cumplimentar. Y esos tiempos tienden ¿a qué? A la certidumbre, a determinar la base imponible con certidumbre. Y eso siempre hay que fomentarlo, porque la valoración no es una fiscalización. ¿Está claro eso? Es muy importante la pregunta. Entonces, los servicios aduaneros deben trabajar, como lo está haciendo actualmente la aduana, con resoluciones anticipadas. Eso le da certidumbre al importador para determinar la base imponible. Entonces, miren, ustedes hicieron una importación de un DVD en el año 2013, estamos en el 2018 y le viene un cargo a fines del 2017 de valoración. Hay algo que está fallando en el proceso, porque realmente hay plazos que establecen la resolución. Por supuesto que no está prescripto, pero la valoración debe dar certidumbre, y sobre todo en el marco que estamos hablando de un acuerdo de facilitación.
Sí. Dos preguntas para el interior. Sí. Sí, la primera es si puede hacer mención al fallo que hablamos anteriormente de la doctora, que no me acuerdo. Karina García Vizcaíno. Correcto. Y la segunda es, una socia del interior pregunta si un fabricante de calzado en el territorio nacional con marca internacional, ¿qué paga de regalías por la venta de mercado interno? El fallo, hay varios fallos, creo que uno de los más importantes fue el de Artear contra la aduana. Esto lleva más o menos 8 o 9 años, lo pueden buscar en Infolec, en la biblioteca del Tribunal Fiscal. Es un fallo que tiene más o menos 13 o 14 fojas y donde realmente es digno de lectura, en el sentido cómo los jueces del Tribunal Fiscal han estudiado el tema con mucha prolijidad y han distinguido entre lo que es el derecho de exhibición del derecho de reproducción, que para la ley no es imponible, no forma parte del valor en aduana de la mercadería. Ahora, respecto a la segunda pregunta, si hay una empresa de calzado que trae materias primas y acá fabrica el calzado con una patente extranjera y paga un canon sobre el producto elaborado en el mercado nacional, bueno, tendremos que analizar si ese canon que paga está en relación con la mercadería importada y es condición de la venta. ¿Qué significa esto? Si la materia prima que yo traigo no pierde identidad dentro del proceso para fabricar el calzado, y si realmente uno puede importar esa materia prima sin pagar regalías, cosa que no. Esas son las preguntas que hay que hacer. Exactamente, creo que eso es lo que me faltaba, gracias. Hay que ver los contratos. Yo creo que el tema fundamental es que el servicio aduanero tiene que analizar el contrato de propiedad intelectual que está inscrito ante el INPI, porque sobre esa base uno puede obtener los elementos correspondientes a la determinación del valor en aduana. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, otro tema ligado a esto es el producto de la reventa. Este tema que dentro de la jerga aduanera está bastante distorsionado. En general, lo que debemos decir que el canon, el royalty, no tiene nada que ver con el producto de la reventa. El producto de la reventa no participa de estas condiciones y se da para aquellos casos en que el proveedor de afuera quiere participar en los beneficios del importador. Y esto se da en exportación, donde hay empresas, laboratorios que cobran no regalías, sino que cobran productos de la reventa, y se da en el caso de importación, no con la habitualidad que se da el pago del canon, pero que existe. Es una terminología que existe. O sea, el acuerdo leído en francés, en inglés y en español realmente aplica el concepto del producto de la reventa. El producto de la reventa implica la participación que tiene el de afuera en los negocios del de adentro, dicho con un lenguaje mucho más comercial, y eso forma y se ajusta al
precio realmente pagado por pagar, y hay que declararlo en el valor en aduana de la mercadería. Hay un código especial que hemos en su momento trabajado con el Banco Central para lograr que esto forme parte del valor en aduana de la mercadería. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Tiene que formar parte como ajuste o dentro del fondo? No, como ajuste. Es buena la pregunta. Dentro del FOB no hay ajustes. Trabajo en la intimidad del precio. El precio se ajusta, pero el precio puede ser directo o el pago puede ser directo o indirecto. Ese es el precio real. La aduana no hace ajustes dentro del precio. La aduana ajusta el precio. ¿Ajusta por qué? Por comisiones, envases, servicios, licencias y en este caso por el producto de la reventa. Pero, insisto, esto es terminológico. La aduana ajusta el precio, no trabaja dentro del precio. Cuando trabaja dentro del precio, recompone el precio de la mercadería. ¿Por qué lo recompone? Para adecuarlo a la concepción del precio real de la mercadería, el precio realmente pagado o por pagar por la mercadería. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta había por ahí? ¿Podemos seguir? Sí. No, es un tema delicado. Yo estoy siendo lo más didáctico posible, pero es un tema bastante delicado, sí. Si alguno de estos conceptos el exportador de afuera lo incluyó en el FOB, ¿sí? ¿Debemos sacarlo del FOB y ponerlo por ajuste? No, lo dejamos ahí y después deberemos demostrar que está ahí. Mi experiencia es la siguiente. En materia de propiedad intelectual, algunos exportadores incluyen dentro del FOB el derecho de licencia, pero en producto de la reventa, generalmente el de afuera, cuando participa de la utilidad, sabe muy bien que eso es algo que lo necesita porque es una ganancia extra. En consecuencia, nunca vi un producto de la reventa formando parte del FOB. No, está bien. Yo en mi experiencia, en general, digamos, en general, no específicamente en el producto de la reventa, pero sí quizás en la propiedad intelectual o en alguna comisión que esté incluido en un servicio. A veces vienen aparatos o máquinas que traen el servicio de instalación y está incluido en el valor FOB. Sí, quizás nosotros como despachantes no nos ahí sí habría que discriminarlo. Para no pagar. Para no pagar, claro. Pero si no lo sabemos, listo, pagó. Bueno, claro, el acuerdo de valor, es muy sabio en ese aspecto, porque nos está diciendo lo siguiente, que hay un punto geográfico hasta el cual yo puedo sumar, y hay un punto geográfico del cual hay gastos que no puedo tener en cuenta. Entonces, ¿qué son estos? Los que técnicamente se denominan posteriores a la importación. Es decir, si por ejemplo hay una asistencia técnica, hay un mantenimiento, hay un montaje realizado a posteriori de la importación, en la medida que esté discriminado en la factura, eso realmente no forma parte de la mercadería. Y esto se da en una cláusula DDP. El proveedor del exterior me vende DDP Luján. Entonces, ¿qué me exige el servicio aduanero? Y ustedes como profesionales le deben exigir la discriminación de los conceptos, porque la misma hoja de valor me permite aplicar el método deductivo. Al precio realmente pagado por pagar, tengo que deducirle el mantenimiento, el montaje, la asistencia técnica, que están discriminados en la factura, porque eso excede al lugar geográfico que el decreto 1026 establece como gastos posteriores a la importación. He visto, incluso en eso, he visto hasta días de hotel de los instaladores de las máquinas.
desde el punto de vista comercial, los conceptos que puede integrar, puede tener una factura, son de naturaleza comercial. La aduana tendrá que analizar si esos conceptos integran o no el valor en aduana. Ahora, lo peor que podemos hacer es tener una factura global, donde realmente no tenemos el grado de detalle para analizar realmente la eventual inclusión de esos conceptos en el valor en aduana de la mercadería importada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta más? Bueno, siguiendo el desarrollo de la temática, uno de los temas que también llevan mucho al desarrollo, y uno de los más complicados de todos para las aduanas del mundo, es el tema de la mercadería usada. Es un tema, sobre todo hoy, y me hacían una pregunta hoy en día, cuando el hecho de el gobierno encarga un ambicioso proyecto de inversión y está entrando mucha mercadería usada. Entonces, realmente la mercadería usada, ¿cómo la valoramos? Entonces, si la mercadería usada viene con un precio pagado por pagar, tenemos que analizar que ese precio pagado por pagar sea real. Si realmente la aduana, cuando yo importo una mercadería usada, tiene dudas de que el precio de ese avión usado que se trajo por 3 meses no representa el precio real, tendrá que activar el mecanismo de consulta con el importador. Entonces la aduana tiene elementos para saber, por ejemplo, en materia de aeronavegación, conforme al modelo, más o menos cuánto cotiza ese helicóptero usado, para dar un ejemplo. Y si la aduana, después de ese intercambio de información, no le satisface la prueba respectiva, tendrá que valorarla, tendrá que seguir valorando por otros métodos. Llegar al artículo 7, que es el método del último recurso, y flexibilizar algún método, como ocurre, por ejemplo, con los autos usados, que a veces los diplomáticos, después de terminar la misión en el exterior, traen al país. ¿Cómo valoramos? Si se compró en el mercado interno, no hay un precio realmente pagado por pagar. ¿Cómo la aduana determina el valor? Y lo determina en base a elementos internos de la transacción, porque es muy difícil en una mercadería usada tener antecedentes de mercadería idéntica o similar, porque en la mercadería usada intervienen distintos factores. Por ejemplo, el deterioro, el desgaste y la obsolescencia. 3 factores que el servicio aduanero debe evaluar en la importación de una mercancía. Hace unos años, no, hace 8 meses, una cámara de la pesca quería importar un barco usado para la pesca del calamar. Ese barco tenía una vida útil de 20 años. Había sido reacondicionado y quería firmar un contrato de alquiler. ¿Cómo valora la aduana? No hay precio pagado por pagar. No hay valor de transacción. Mercadería idéntica o similar es muy difícil de encontrar. Entonces, realmente un barco puede costar 8 millones de dólares, 15 millones, 20 millones, 25. Depende el estado de ese barco, de los servicios que tenga ese barco,
dentro digamos así, de la temática naviera. ¿Cómo valora el servicio aduanero? Viene por 3 meses, pesca y se va. Miren la complejidad. Bueno, acá tenemos que realmente la propia Organización Mundial de Aduanas nos aconseja que en materia de bienes usados, un elemento importante dentro de la determinación es la tasación pericial. La tasación pericial. O sea, el perito de parte, realmente, sobre todo cuando viene de un organismo especializado, por ejemplo, a veces nosotros en la aduana consulta la Fuerza Aérea, a veces un perito aeronáutico, un ingeniero naval, con fundamentación, hace un dictamen técnico, porque realmente la complejidad del bien amerita la intervención de un profesional especializado. Sí. Todo esto, sobre todo la tasación pericial, es ex post. Generalmente, a veces lo que yo veo es que cuando un importador quiere traer un barco, se anticipa los hechos y cuando el barco llega acá, lo que da la intervención a un perito para presentar ante la aduana y declarar correctamente. Ahora, por supuesto que en general en este tipo de bienes cobra relevancia el control ex post, porque yo tengo que analizar el contrato. O sea que el contrato lo voy a tener una vez que está firmado. Es muy difícil realizar en un contrato de alquiler o leasing una valoración ex ante, sino que en este caso el valor que se declara es un valor provisorio, sujeto a los dictámenes que el perito naval, por ejemplo, pueda realizar y que puedan contemplar estas variables. ¿Está deteriorado ese barco? ¿Está desgastado? ¿Es obsoleto ese barco? Sí. Entonces son para casos de contratos de leasing, no para operaciones. Entonces, esto es para únicamente contratos de leasing, no para un contrato de compra-venta. No. Está bien, un leasing puede ser con una opción a compra, pero ahí tenemos otra metodología que es la del contrato, la cantidad de alquileres, deducidos los intereses, pero yo me refiero, en el caso de una compra de un bien usado, no un leasing, una compra en la que yo pago un precio de acuerdo al deterioro, desgaste, obsolescencia, tengo que la aduana me puede objetar el valor al momento de la importación, no. o me la tiene que objetar posteriormente. La aduana puede observar el valor al momento de la importación, pero ojo que la pregunta tuya es muy distinta a la que estoy yo al razonamiento mío. Yo cuando hablo de un alquiler o leasing no hablo de una compra-venta. Cuando hay una compra-venta hay un precio realmente pagado por pagar. Entonces ahí ya sí, yo dudo del precio, digo, ¿cómo puede ser que importaste este barco a 10 millones de dólares? ¿Me lo podés corroborar? Entonces ahí sí, pues sí, ahora voy a buscar una tasación de un perito para que me demuestre que es el precio real. Voy a traer una cotización del mercado naval de Suecia, donde más o menos, en función de la antigüedad del barco y de la innovación, yo puedo determinar el valor en aduana de la mercadería, del barco, del avión. Yo, por ejemplo, he valorado aviones hidrantes que venían para combatir incendios que ya tenían un desgaste de más de 20 años de antigüedad y venían por un contrato de alquiler. No había una compra-venta. En el caso de que haya, por eso que yo les dije de entrada, en el caso que haya una compra-venta, tenemos que manejarnos directamente a través del valor de transacción. La aduana puede decir, señor, este avión usado, usted lo compró en cuánto, en 42 millones de dólares. Lo voy a afectar al tráfico de pasajeros entre Puerto Madryn y Ushuaia. Perfecto.
¿Cuánto lo pagó? Este precio. Bueno, es razonable, valor en aduana conforme. No, me parece, dudo de este precio. Y ahí comienza el mecanismo de prueba que yo habré, donde te da la oportunidad, es post, no te van a decir, un avión, nadie puede tener la precisa de usado de que vale eso al momento, es una valoración en general, es post. La mercadería usada tiene esas características, es una de las mercaderías más complejas de valorar, porque hay un precio realmente pagado por pagar. En el caso que haya alquiler o leasing, ahí no hay precio pagado por pagar. Ahí ya directamente, ni el artículo 1, ni el valor de transacción de mercaderías idénticas, ni el valor de transacción de mercaderías similares puede ser aplicado en estos casos. ¿Por qué? Por la especificidad de la mercadería que se está importando. ¿Por qué la especificidad? Por estas variables. Imagínense ahora un equipo petrolero en las inversiones que están usado. Entonces la pregunta es, ¿cómo viene ese equipo petrolero? Una inversión minera que trae 40 camiones para uso en minería, usados, los trae por 2 años, 3 años. ¿Cómo valoramos? No los compran esos camiones, no hay precio pagado. Necesariamente tenemos que flexibilizar algún método de valoración, pero desde ya les digo que el aporte que tiene que hacer el importador acá tiene que ser un aporte abundante, que va más allá de la mera presentación del contrato de alquiler o leasing. Y eso implica dar intervención a un organismo específico que nos haga un peritaje del bien sujeto, donde se contemple estas variables, como también, miren bien, el reacondicionamiento del bien, que ese es un valor, un plusvalor que también hay que meterlo dentro del valor de la mercadería. Están callados, ¿qué pasa? ¿Cómo? Salvo que ese reacondicionamiento sea aquí. Claro, eso es otra cosa. ¿Está claro esto? Sí. Consulta, en el caso de un bien de capital que ingresa en temporal, ¿no? Que nosotros tenemos un contrato de locación con ciertas locaciones a 3 años. ¿Cuál es el criterio que toma aduana para valorar? Porque hay ciertos criterios más o menos armados en cuanto a porcentajes de cuál sería el valor FOB, si bien no hay una compraventa, que se saca en base a las locaciones. Y la segunda pregunta sería, en el momento que yo voy a nacionalizar ese bien, después de 3 o 6 años de permanencia en el país, ya tiene reacondicionamientos por un lado, pero también tiene un cierto deterioro. Hay ciertos criterios que ya la aduana tiene como para aplicar en cuanto a porcentaje sobre el valor inicial en el ingreso temporal. No sé si se entendió. En general, no hay nada escrito sobre esto. Lo terrible es pecar de subjetividades, que en la mercadería usada se puede dar. Pero una declaración suspensiva de un bien usado que viene por 3 años, tenemos que ver primero qué tipo de bien es. Eso varía mucho. Es un bien para la industria petrolera, para la industria naval, para la industria aeronáutica, y bueno, el ramo especializado en la valoración tiene que tener experiencia para poder realmente visualizar, por más que sea suspensiva, qué tipo de valor se asigna a ese bien. O sea, que acá la aduana tiene amplias facultades para hacer un proceso de investigación de valor y poder determinar el valor. Ahora, si es el 30, el 35, el 40% el porcentaje de amortización, yo no lo vi nunca escrito. Sé que realmente a veces las áreas operativas aplican a veces criterios bastante subjetivos y a veces reprochables, porque a veces el juez me pregunta a mí,
dígame, ¿dónde sacaron este valor de una mercadería usada? ¿No? Si no hay un precio pagado por pagar, habrá que determinar bien este tipo de criterios, que tiene que ser muy objetivo, porque realmente después puede ser susceptible de una impugnación. ¿Cómo lo sostengo? O sea, la aduana incluso puede pedir la colaboración de la aduana del país de origen para ver qué valor se declaró en esa aduana para cotejarlo con el valor de ingresos. No se olviden que la FIP hace cosa de 4 años realizó una profunda investigación de bienes en alquiler o leasing, donde el valor FOB que declaraba no tenía nada que ver con los pagos de alquileres que hacía ese importador. ¿Me entienden bien, no? O sea que los servicios que estaba egresando a través, no sé si era la de Haas, cuál era la de Haas, los servicios que estaba egresando no tenían nada que ver con el valor FOB de la importación temporal. Eso se llama, es un índice, esas son operaciones de alto riesgo. Ahora sí, es importante cuando hay una suspensiva y viene un bien por 3 años, que la aduana tenga el contrato respectivo. Ya la aduana va a tener, en base a ese contrato, determinará eventuales cláusulas, analizará eventuales cláusulas que pueden tener incidencia dentro de la valoración. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? No sé si Interior tiene alguna pregunta. Nada. Bueno, espero en este bloque compacto, en un tema que me pidió la organización, en el sentido de trabajarlo, he dado algunas visiones generales. Hemos tocado sobre todo este último tema, que es la mercadería usada, importada en una compraventa o a través de un contrato de alquiler o leasing, la necesidad y la relevancia de que la existencia del contrato comercial. El tema es complejo y la mercadería usada para las aduanas es un tema de alto riesgo. Entiéndanme bien. Entonces, ¿cómo minimizamos ese riesgo? El aporte de documentación es imprescindible en el proceso de valoración. No es un problema de la aduana argentina, lo tiene la aduana francesa, americana, sobre todo importación de mercadería usada. En este caso, en el momento actual, por lo que la información que tenemos, se potencia más. Y también está el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual que tiene sus connotaciones. Sí. En el caso de un bien usado que compré, o sea, que viene definitivo, ¿qué elementos le puedo aportar, aparte de, pongámosle, el permiso de embarque del país de salida? ¿Qué otros elementos se le puede adjuntar? Bueno, un elemento muy importante que la propia organización sería que, ya sea en origen o en destino, venga con una tasación de un perito de parte. O sea, tengo que pedir un perito de parte. Sí. Supongamos que un importador me dice, voy a traer una máquina usada, esa máquina usada me da un valor de 1.000. Obviamente, es un ejemplo, ¿no? Esa máquina de 1.000, yo tengo un permiso de embarque del país de origen, donde está viniendo, o de procedencia, y me dice, bueno, salió con 1.000. Pero yo necesito robarle a la aduana eso, entonces, ¿contrato un perito y hago un peritaje en origen o en procedencia? Bueno, en general yo no vi peritos para máquinas. Por eso. Yo generalmente lo vi, por ejemplo, para un avión usado o para un barco usado. En el caso de un vehículo, un camión... No, en ese caso sería muy importante acá obtener listas de precios en el mercado interno de la mercadería. Claro, pero si yo tengo un vehículo del año 2012, supongamos, estamos en el año 2017. Pero en Europa las revistas de vehículos usados... O sea, con eso es suficiente. Yo no sé si es un elemento importante. Es un elemento importante. Yo nunca digo suficiente, sí. porque a través del precio del mercado interno, que no es valor en aduana, sí,
yo puedo evidentemente sacar importantes conclusiones. Perfecto. Por eso, cuando, por ejemplo, un embajador se compró un auto, un BMW en Alemania, lo usó 4 años y se lo trae, lo que siempre le pedimos al diplomático es que nos aporte revistas en el mercado interno del precio de la mercadería, que van más allá de la factura de compra en el mercado interno. Eso es un elemento, porque no hay un precio pagado por pagar, porque evidentemente si lo hubiere, bueno, si es una máquina, por ejemplo, que vale, no sé, $200.000, $300.000, bueno, algún tipo de máquina de catálogo del sector donde sepamos bien la característica de esa máquina y eventualmente la cotización que puede tener esa máquina. Yo las vi, No, está bien, perfecto, gracias. En el caso que traje mercadería usada, desarmada, para ensamblar acá, el tema que te pide es el técnico, en este caso sería el contador, porque toma la mercadería que ingresó, el valor de la mercadería, después hace la amortización y a ese valor pide la factura. Pero ese procedimiento sería el técnico que lo hace. En el caso de una mercadería usada, ¿es eso? Había otra pregunta por acá, ¿no? Tengo. Sí. Ahora está muy de moda traer líneas de producción usadas. ¿Sí? ¿En qué condición de venta? ¿FOB? Sí, por ejemplo. Y no sé, en Europa, Italia, Francia, lo que fuere, una línea de producción que sale de producción queda obsoleta. Para ellos el valor es prácticamente chatarra. Y acá es una máquina de producción que tiene un alto rendimiento. Acá o en cualquier país emergente, ¿no? ¿Cómo se puede manejar ese valor? Porque evidentemente el valor de venta, la aduana generalmente lo objeta siempre. Lo observa. O lo observa. Bueno, la pregunta, o sea, es compleja porque allá en el mercado de origen es algo residual. Eso ocurrió muchas veces con las máquinas agrícolas, donde el proceso de renovación en la comunidad originó que muchas, por ejemplo, cosechadoras ya fueran obsoletas en el mercado y venían a precios, había un precio pagado por pagar y la aduana lo observó el precio. Bueno, acá entramos en la regla del proceso de valoración, o sea, es mercadería usada, es mercadería obsoleta, entonces, bueno, tendremos que determinar el valor. Ahora, yo no determino el valor por el kilo de chatarra y por el kilo, no hay un criterio, ese es un elemento de riesgo, pero no es un parámetro de valoración. Yo creo que acá hay que ver, fundamentalmente, hay que aplicar la metodología del acuerdo y eventualmente ver para qué se va a usar esa máquina acá, y si ese es el valor real de la mercadería y coincide con el que documentó en el país de origen, bueno, yo creo que la aduana va a tener muy poca posibilidad de salir de ese precio realmente pagado por pagar. Bueno, ¿qué más? Sí. Retomando la consulta del tema de, particularmente un tema de unos camiones para traer, si yo presento listas de precios de un tercer país, ya que en el país que nos estamos importando no es un bien normal de comercialización, ¿puedo tomar un país que sea de plaza normal de comercialización para tomarlo como valor? La aduana privilegia el país de fabricación. El tercer país, la aduana privilegia el concepto de mercadería idéntica o similar, es un concepto letal dentro de la determinación del valor en aduana. Mercadería idéntica cuando reúne los requisitos de características físicas, calidad y prestigio comercial. Y
privilegiando el país de fabricación. Y dentro del país de fabricación privilegia al mismo fabricante. Solo cuando no tiene antecedentes ese fabricante, se va a otro fabricante, pero del mismo país de fabricación. Utilizar listas de precios de terceros países es incompatible con la esencia de la definición del valor en aduana. Está bien, pero si el producto es del país de fabricación, si la lista de precios es del país de fabricación, aunque no sea del país de procedencia, sí. No, por supuesto, exactamente. Es decir, esto se puede haber fabricado en Indonesia y venir por Taiwán. Bueno, entonces privilegio Indonesia. Bueno. Una consulta. Si yo tengo el valor, la lista de precios, volviendo al tema de lo que él estaba consultando, supongamos un valor actualizado de ese vehículo o esa máquina es $100.000. Pero con el deterioro, obviamente yo no puedo decir eso. La lista de precios que me van a dar, ¿es del valor nuevo o qué valor tomo? Bueno, si te dan del valor nuevo, tendremos que establecer algún tipo de coeficiente que nos marque en función de la antigüedad la amortización respectiva y ver si se condice con el valor que vos declarás. Dentro de uno de los temas que el Comité del Valor dice es traer una lista de precios nueva, y después la aduana con eso, en función de la antigüedad y el uso, puede establecer un porcentaje de demérito. ¿Y de cuánto sería ese porcentaje? No. Depende del ramo. Depende de una máquina textil, una máquina para el calzado, depende del ramo respectivo. Sí. Si yo tengo una mercadería usada, una compra-venta, donde aporto la tasación comercial, donde me determine el estado de uso del bien, la declaración de exportación del país, es muy importante. La póliza del viaje ferry, el valor, ¿puede observarme el valor? Puede observar, sí. ¿Puede observarlo? Sí, pero la observación del valor, al contrario, nosotros la plasmamos en la resolución para evitar, evidentemente, yo observo valor y hay un flujo de la mercadería que sale. Pero, ¿qué importa? Vos dijiste un elemento muy importante, la póliza. O sea, generalmente el hecho de traer un contrato de seguro, donde la mercadería venga asegurada, es un elemento sustancial en el proceso de valoración. La aduana lo pide, hay que ver si lo encuentra. Es otra cosa. Pero eso es un elemento muy importante. Ahora, a veces el operativo para cubrirse observa el valor, pero no tiene importancia, al contrario. Después en una investigación ex post, los elementos se van a ratificar o evidentemente o tomar otra determinación. Pero lo que no se debe hacer en un caso así es, digamos así, interrumpir el flujo de la mercadería con miras a la nacionalización respectiva. Bueno, les agradezco a todos. Y esperemos que podamos repetir nuevamente. No sé si Gustavo, ¿querés decir algo? Bueno, yo les agradezco las consultas en estos temas tan complejos y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.